¿Cuánto se siente gozoso estar en la casa de Dios? Qué bello es habitar en la casa de Dios, ¿verdad? Y a los que nos acompañan en las redes sociales, gracias por estar con nosotros. El Señor quiere hacer grandes cosas para sus pueblos y también quiere hacer grandes cosas para ti. Y hoy le pedimos al Señor que tome este espacio y este lugar y nos enseñe de su santa palabra, de lo que tiene para cada uno de nosotros. Gracias por estar en línea. Bueno, amada iglesia, siempre Jesucristo le apasionó como maestro y el Mesías que vino aquí en la tierra predicar las buenas nuevas de salvación. Y no solamente predicaba las buenas nuevas de salvación, también él sanaba a los enfermos. También él resucitaba a los muertos. También él limpiaba de lepra al que estaba leproso. Y también él levantaba al que estaba caído. Qué bello es eso. Y cuando Jesucristo se encontraba en cualquier aldea o en cualquier ciudad, la multitud se agolpaba. Y siempre él miraba una cantidad de personas que buscaban de ese aliento de vida, de esa palabra única y verdadera que viene de parte del Padre. Y yo le invito a que abramos en Marcos capítulo 6, en el versículo 45. Y vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Y el Señor hoy nos va a hablar. El Señor nos va a indicar qué es lo que está sucediendo aquí en este relato, pero también nos va a enseñar a nosotros para que podamos fortalecernos en estos momentos que podemos estar pasando alguna crisis o alguna necesidad. Antes de leer Marcos 6, 45, Jesús se encontraba siempre predicando la palabra de Dios. Y le dijo a sus discípulos que se fueran a descansar a un lugar desierto. Eso está antes del versículo 45. En ese momento ellos tomaron una barca y se apartaron al desierto. Pero muchos le vieron y le reconocieron y fueron allá a pie a buscar a Jesucristo. Y Marcos capítulo 6, versículo 34, dice textualmente la palabra de Dios. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y mire qué maravilloso, él se va a apartar para descansar con sus discípulos, pero aún la multitud le seguía, y de las ciudades y aldeas fueron a buscarle, y cuando él los vio, tuvo compasión de ellos. Qué lindo es saber que tenemos a un Cristo compasivo, que tenemos a un Dios que siempre va a darnos esa palabra de aliento y de vida. Y aunque esté apartado para descansar y para comer, él prefiere 1000 veces darnos todo para que nosotros seamos alimentados. Siempre él estuvo atento al clamor de su pueblo. Y pasando el día, llega un momento que ya era tarde y la multitud no se iba, y ya era momento de ser regresado a sus lugares, pero ellos no se movían. Y en ese momento los discípulos se le acercan y le dicen: maestro, necesitamos que les despidas, que se vayan a sus aldeas para que busquen qué comer y dónde descansar. Y Jesucristo mismo le dijo: no, nosotros les vamos a dar el alimento que necesitan. Y no solamente fue la palabra de Dios. Y pasa un suceso tan importante y tan interesante, que él tomó 5 panes y 2 peces. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Levantó los panes y los peces y los dedicó al Señor. Y en ese momento que él está dedicando los panes y le está dedicando los peces, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y además partió los peces. ¿Y qué sucedió? Comieron todos. Y al finalizar, hasta que se saciaron, recogieron 12 cestas de panes más peces que habían sobrado. Ese era un evento sobrenatural que está en Marcos. Y no solamente en Marcos, están en los 4 evangelios de la palabra de Dios. Y es ahí donde comienza una algarabía. ¿Por qué razón?
porque ellos se dan cuenta que en el momento de la multiplicación de los panes, en el momento de la multiplicación de los peces, se está cumpliendo lo que escribe Juan en el capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el Mesías, llevémoslo para ser rey. Pero él no quería ser rey de la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el Rey de ayer, es el Rey de hoy y es el Rey de siempre. Y viviendo ese momento, esa algarabía, entonces Jesús comienza a tomar decisiones porque sus discípulos le acompañan. Qué bello es que Jesús haga milagros para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y principalmente un milagro como eso, que multiplica los panes. Alimentó 5,000 hombres, sin incluir las mujeres y los niños. Y el tema central del día de hoy es: Jesús siempre está conmigo. Jesús siempre ha estado con nosotros. En el momento de la dificultad, en el momento de la adversidad, Jesucristo siempre está con cada uno de nosotros. En el momento de la enfermedad, está con nosotros. En el momento de la salud, está con nosotros. En el momento de la alegría y el dolor, está con nosotros. En la escasez y en abundancia, Jesús siempre está con nosotros. Y ahora sí vamos a leer en Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 45. Nos enseña la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Usted puede notar que Jesucristo mismo toma la decisión que enseguida envía a sus discípulos que se monten en la barca y vayan hacia el mar. Él quería sacar a los discípulos de ese evento tan sorprendente que produce excitación por el suceso que había dado. Había una algarabía, había una alegría. Pero él decía: no, este no es el propósito, este no es el plan. El plan de Dios es más allá que esto, por el cual yo necesito enseñar a mis discípulos cuál es el plan perfecto que tengo para cada uno de ellos. Así que el Señor tuvo que hacerle subir a la barca para tranquilizar sus ánimos y hacerle entender que la emoción de la gente, iglesia, no obraba en la voluntad de Dios. Una vez que Jesús consiguió que sus discípulos entraran a la barca y se marcharan, él tenía que despedir a la multitud. Y seguramente la multitud se le acercó más. Los discípulos siempre lo acompañaron a él, lo apoyaron, le ayudaron. En ese momento él se encuentra solo. Se imagina una multitud con multitudes de problemas, con multitud de dificultades, con multitud de necesidad. ¿Se imagina eso, iglesia? Y él tenía que dar una palabra de aliento aún cuando él lo estaba despidiendo a cada uno de ellos. Y probablemente y seguramente también se le acercaron los enfermos para que fueran sanados. Pero él logra que la multitud se vaya y él se aparta para ir a orar al Padre. Algo muy importante: Jesús sabe perfectamente lo que viene a tu vida. Y él está más interesado en nuestro crecimiento espiritual que en nuestra comodidad personal. La comodidad personal es que se hubieran quedado los discípulos con Jesucristo y hubieran estado ahí celebrando ese gran evento. Pero él prefiere mejor apartarlos e irse él a orar, porque venía algo con mayor magnitud que iba a marcar la historia que aún hoy se predica de parte del Maestro y del Mesías. Y nos enseña el versículo 46: y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. El Señor Jesucristo no busca fama. El Señor Jesucristo no busca alabanza de hombres. Lo que llenaba realmente el corazón de Jesús
era la intimidad con su Padre Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender. Tener esa intimidad, tener ese espacio, escoger qué es lo mejor. Amada iglesia, ¿cuánto necesitamos meditar en esto e imitar su ejemplo? La vida de oración de Jesús es algo de lo que se comenta mucho, pero se imita poco el día de hoy. Vivimos en una vida en el cual la gente vive deprisa, pero no sabe para dónde va. Los mismos creyentes somos tentados continuamente de acortar nuestro devocional con el Señor y de abreviar nuestra oración. Y Jesucristo no. Jesucristo siempre le dedicó la parte más importante al Padre, y era ese momento de espacio y de intimidad. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios. Cuando usted tiene una intimidad con el Señor, usted se va a dar cuenta que en el momento de la necesidad, en el momento de la dificultad, el Señor mismo se manifestará. Y eso es muy importante que nosotros sepamos. En medio de la prueba más cruenta, podemos saber que Dios está ahí. 4 puntos muy importantes, y el número 1 es: Jesús está orando por ti. Esto es una hermosa ilustración del ministerio de intercesión que el Señor está actualmente haciendo en el trono del Padre, en el trono de la gracia. Él está intercediendo por nosotros. Romanos 8 dice en su palabra, en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo, quien es el que murió y también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Jesús siempre va a tener su amor fiel para cada uno de nosotros. Y en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en medio de la sed que pueda tener, Jesucristo es la fuente de vida que le va a dar a usted, y le va a dar aliento, y le va a dar ánimo, y le va a dar vida. Por eso nosotros tenemos que reconocer que Cristo es nuestro Salvador y Sanador. Primera de Pedro dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y su oído están escuchando la oración. Qué bello es que Jesús mismo ahorita está viendo a su pueblo. Qué bello es ver que aquí está su iglesia, buscando de la presencia de Dios, buscando del Señor, y que Jesucristo mismo se goza al verle. Y cuando usted ora, clama y pide, Él está escuchando, y Él le va a dar respuesta a cada necesidad que usted tiene el día de hoy. Y cuando regrese a casa, iglesia, y amanezca el día de mañana y vea la gloria de Dios manifestarse en usted, usted va a decir: Cristo ora por mí, Cristo intercede por mí, porque Él es fiel y es verdadero. Él se entregó en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Por eso reina, por eso vive, por eso está siempre presente en cada necesidad de cada uno de nosotros. Él te va a dar nueva fuerza. Él te hará sobrellevar la tormenta. La voluntad de Dios es que seguro te va a ayudar, te va a sustentar, te va a alimentar, te va a levantar. Qué bello es eso. Él ve nuestros temores, Él conoce nuestras necesidades y nuestras preocupaciones, pero Él tiene control de cada una de las necesidades que nosotros podamos tener. Jesús quería demostrarle a sus discípulos su gloria. Dios quiere en estos tiempos, iglesia, demostrarnos a nosotros también su gloria. Jesús le dice: vayan al otro lado. Él sabía que en medio de ese lago sus discípulos iban a experimentar la gloria de Dios. No en la orilla cómodos, sino en medio de la tormenta. Amado hermano, no hay gloria si primero no pasamos la cruz.
No hay victoria si primero no pasamos batallas. No hay avivamiento sin prueba. Por eso el Señor está preparando momentos preciosos, momentos precisos, donde va a mostrar la gloria de Dios. Y estos son esos tiempos. Ese es el tiempo que Dios está manifestando, donde usted puede ver crecimiento, es porque está la presencia de Dios. Y mire qué linda esta casa. Esta casa está llena porque usted sabe que la presencia de Dios le acompaña. Porque usted conoce al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque usted en este momento afirma y confirma que hay un Dios de poder y un Dios de milagro que se predica. Y es por eso que nosotros buscamos en casa el alimento que es la palabra de Dios. Punto número 2. Jesús te ha puesto en el lugar donde te encuentras ahora. En estos tiempos que estamos viviendo, usted nunca se imaginó que íbamos a vivir. Ni nosotros tampoco nos imaginamos. Pero por alguna razón importante, Jesús nos tiene aquí. Y nos enseña en Marcos capítulo 4, 35, 41, Él se embarca con sus discípulos, le acompaña en la barca y viene una gran tormenta. Pero Él está presente con ellos. En este caso, Él se encuentra orando al Padre, intercediendo, porque sabe que sus discípulos están padeciendo. Y eso es lo más lindo, que aunque usted no vea a Jesús, Jesús está a su lado. Cuando usted no ve a Jesús, Jesús está obrando. Cuando usted va caminando, Jesús va adelante, tomando control de la situación que usted puede estar viviendo. En el versículo 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. La tormenta viene porque los apóstoles estaban en la voluntad de Dios. Era Jesús quien lo había mandado adelante de él. El mar de Galilea, para que ustedes sepan, tiene una anchura aproximadamente de 13 kilómetros. Y la palabra nos enseña que alrededor de 25 a 30 estadios ellos habían remado. Eso equivale de 5 a 6 kilómetros de distancia, lo que ellos estaban únicamente habían avanzado. ¿Sabía Jesús que la tormenta venía? Claro que sí. ¿Dirige Jesús a su discípulo hacia esa tormenta con un propósito especial? Claro que sí. ¿Sabe por qué, iglesia? Los discípulos estaban más seguros en medio de la tormenta, dentro de la voluntad de Dios, que estando en tierra firme con la muchedumbre fuera de la voluntad de Dios. Si usted está en la tormenta, usted diga: esta es la voluntad de Dios y Dios está a mi alrededor y camina delante de mí. Es mejor estar bajo la voluntad de Dios que fuera de la voluntad de Dios. Porque fuera de la voluntad de Dios usted sufre, usted pasa agonía, usted pasa necesidad. Pero cuando usted está bajo la voluntad de Dios, el Señor está obrando y toma control. Y qué bello es dejarle el control a Jesús. Qué bello es descansar en Él. Jesús mismo nos advierte en Juan 16:33: en el mundo tendrán aflicción. Cuando nos encontramos en la tormenta, por obedecer a Dios, debemos de recordar que Él nos ha puesto ahí y que estará con nosotros en medio de ella. Y escucha, iglesia, Jesús no es tu seguridad contra la tormenta de la vida. No,
Jesús es tu seguridad en medio de la tormenta. Porque nosotros creemos en el poder, en el evangelio de la buena nueva de salvación. Muchos planes y propósitos de Dios están aquí. Y esto es nuestro escudo, la palabra. Y es por eso que Jesucristo siempre dijo, escrito está. Y si usted declara la palabra, si usted declara la promesa, el tesoro más grande que tenemos aquí nosotros, usted tendrá la bendición de Dios, usted tendrá la respuesta de Dios, y todo lo que usted necesite, Dios se lo va a suplir, Dios le va a sanar, Dios le va a restaurar y Dios le va a dar la respuesta que tú has estado buscando. Por eso nosotros no podemos dejar de predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre? Descansa en fe en las manos de Jesús. Él está obrando. Punto número 3. Jesús vendrá a nosotros en su tiempo. Jesús siempre viene en un momento de tormenta. La cuarta vigilia, donde se encontraban los discípulos remando contra marea, en vez de avanzar, le hacía retroceder. Ellos están cansados, ya están agotados. Y la cuarta vigilia es la cuarta vigilia es entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana. Las 3 de la madrugada es la parte más oscura, es la parte más densa, es la parte que más solo se sienten ellos. Y todavía tienen una gran adversidad, que es una tormenta, por el cual Jesús decide acudir a ellos. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. En Isaías 41 dice la palabra de Dios en el versículo 13: yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y ese es el Dios de salvación, ese es el Dios de milagro, ese es el Dios que nosotros necesitamos. Pero no olvide que dice, yo soy. Él es el Dios de poder, yo soy. Él es el Dios de milagro. Isaías 43:2: cuando cruce las aguas, yo estaré contigo. Y todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Jesús no solamente quería llegar donde estaban sus discípulos, sino quería adelantarse de la barca, porque quería darle una protección y guiarle al lugar donde Él le había enviado. Ya no dentro de la barca, sino fuera de la barca, caminando sobre la mar. El temor más grande de los discípulos en la tormenta es que ellos se podían ahogar. Tal vez no era la tormenta y los vientos. Él sabía que si la barca se hundía, ellos se podían ahogar. Pero Jesús nos demuestra, y lo demuestra a sus discípulos, que ellos temían algo que estaba bajo los pies de Cristo. Y ese es el agua. ¿Qué es lo más que usted le puede temer en estos tiempos? Problema financiero, problema familiar, una enfermedad, un problema emocional. Sea lo que sea, Jesús está al control. Amada iglesia, ese evento y ese momento de los discípulos es un pasillo, una avenida y un puente para que Jesús se acercara a ellos. Donde quiera que ellos se encuentren, la mano de Dios siempre le iba a rescatar. El Señor vela por nosotros. El Señor siempre está pendiente y al cuidado de cada uno de nosotros. Y como le decía en el versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor Jesús se acerca a ellos en el momento de la dificultad. Ellos están confundidos, están con miedo,
están con angustia, están con pavor y temor. Pero Él les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cómo le consoló Jesús? Dándole la seguridad que Él estaba cerca a cada uno de ellos. Pero la palabra yo soy nos hace recordar, especialmente fue pronunciada por el mismo Dios en Éxodo 3:14, que el yo soy, el gran yo soy, el que abre los mares, el gran yo soy, el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, el gran yo soy, el que formó su pueblo amado y querido, el gran yo soy es el que está aquí también con su iglesia y con su pueblo. El gran yo soy mandó a Jesucristo para morir por amor a cada uno de nosotros. El gran yo soy mandó a Jesucristo para restaurarnos y tener una vida, y una vida en abundancia. El gran yo soy puso a Jesucristo en la cruz para derramar su sangre y hacernos salvos para el Señor Jesucristo, para que en estos tiempos tan difíciles recordemos que el gran yo soy siempre ha estado al cuidado de cada uno de nosotros. Como punto número 4, Jesús nos ayudará a crecer espiritualmente y en fe. Amado hermano que está en línea, Jesús desea estar cerca de ti. Si pasa alguna necesidad, Jesucristo es la respuesta. Él desea el día de hoy que tenga la fe y la confianza que puedes rendirte a Él, y Él te va a recibir con brazo de amor y compasión. No importando dónde te encuentres, no importando la necesidad que tengas, no importando la dificultad, el gran yo soy, Jesucristo mismo y el Espíritu Santo hoy te está consolando. Solamente toma la decisión de abrir tu corazón y decirle: hoy me entrego a ti, hoy te necesito más que nunca. Jesús nos ayudará a crecer espiritualmente y en fe. Este era el propósito principal de la tormenta que vivían los discípulos. Dios quiere hacer crecer en fe a su pueblo. Si no pasamos una dificultad, ¿cómo puede ser alimentada su fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Mateo 14, en el versículo 28, revela algo muy importante de Pedro. Hasta el versículo 31. Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Y qué cree que hizo Jesús? Le salvó, le tomó de la mano y se subió a la barca con él. Juan dice que cuando Jesús sube a la barca, e inmediatamente llegan a la orilla donde ellos iban a encontrar el destino para seguir lo que Jesús estaba haciendo en su ministerio, extendiendo el reino de Dios. Pedro, hermanos, Pedro se atreve a ser diferente. Cualquiera puede estar en el bote observando que Jesús viene caminando y adelantándose. Esa es una cosa. Otra cosa es decir: yo voy a ser diferente y yo voy donde Jesús. Sin importar que iba a caminar en las aguas, él tomó el paso de fe de bajarse de la barca. Amado hermano, ¿eres tú como Pedro en este tiempo? Si todavía tu fe no ha crecido y no te has fortalecido en creer las promesas de Dios, es el momento de decir: Señor, yo quiero llegar a ti.
en paso de fe, yo voy a llegar a tu voluntad. Pedro iba fijando sus ojos a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no apartar la mirada en el Señor. Lo que sucedió con Pedro, que los mismos vientos y la marea le hizo quitar su mirada del maestro, y es ahí donde él tuvo temor. Si usted tiene temor, haga lo que Jesús hace. Se va solo a su aposento y ora al Padre, y levanta la mirada del cielo y le dice: Jesús, hoy fijo la mirada en ti, porque tú eres la respuesta a mi necesidad. Jesús, hoy pongo la mirada en ti, porque tú me vas a sanar. Jesús, hoy pongo la mirada en ti, porque tú me vas a sustentar. Jesús, hoy pongo la mirada en ti, porque tú me vas a levantar y me vas a sostener. No podemos quitar la mirada de Jesús. Tenemos que estar plenamente buscándole a Él. ¿Está caminando en fe, hermano? ¿Está caminando en los pasos de fe? La tormenta definitivamente era un caos para ellos. Para Jesús era un crecimiento espiritual y de fe. Habían visto la multiplicación de panes y de peces, alimentando 5,000 hombres. Pero lo que nunca se imaginaron, que Jesús caminaba en las aguas. Lo que nunca se imaginaron, que Pedro iba a caminar en fe en las aguas. Y lo que nunca se imaginaron, que Jesucristo le iba a sostener, montar en la barca y llegar a la orilla. Si usted está cansado de remar en todos los problemas de su vida, si usted está agotado en este momento, es el momento de decirle: Jesús, ven a mí. Jesús, ven a mí. Hoy te necesito a ti. Tú eres la respuesta a mi necesidad. Cierre sus ojos ahí sentado. Y tú que estás en casas o donde te encuentres, cierra tus ojos. Oh Señor, gracias porque tú nos enseñas cada vez más de lo grande y maravilloso que eres. Pero tu compasión hacia la multitud es mayor, porque el amor de Dios se demostró en la cruz por medio de su único Hijo, Jesucristo. Tú no viniste a condenar al mundo, tú viniste a salvar al mundo. Y en esta noche yo repito esta oración. Señor Jesús, pueblo, repita conmigo por favor. Señor Jesús, en este día yo te acepto y te recibo como mi único, verdadero Salvador, sanador y libertador. Hoy me rindo a tus pies y sé que tú me recibes con brazos abiertos de misericordia, de amor y de compasión. Hoy me entrego totalmente a ti y gracias por ese amor, Jesucristo. Puede ponerse en pie, por favor.